Hermanos, quisiera llevarlos a la palabra del Señor, al pasaje bíblico. Si usted abre su Biblia, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, se ha estado predicando, hermanos, acerca de el tiempo que el Señor Jesucristo ha visitado a la humanidad por medio del sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. El Señor dio su vida, el Rey fue crucificado, pero el Rey no se quedó allí en esa tumba. Él no está ahí, Él resucitó, su cuerpo no quedó ahí, sus huesos no están ahí porque Él resucitó y tomó un cuerpo glorificado. Él subió a los cielos y Él está, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso en los cielos, pero Él también está aquí con nosotros en el Espíritu Consolador. Así que hemos estado predicando lo que se nos ha dejado a conocer por medio de la palabra del Señor, pero hoy hay una predicación una vez más para el pueblo del Señor y lo que Dios quiere seguir haciendo. Amén. Si usted me acompaña, Mateo capítulo 27, capítulo 27, versos 51 al 53. Amén. Ahí en su Biblia ábralo, y también, hermanos, en la pantalla, aquí van a estar en los monitores. Y qué bueno que trae su Biblia, amén. Mire, muchos traen, la mayoría en su Biblia, amén. Dice la palabra del Señor así, Mateo capítulo 27, versos 51 al 53. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro conmigo y hacemos una oración y dígale hacia nuestro Dios? Padre Santo, hoy en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te damos, Señor, a ti las gracias. Te damos a ti la honra y te damos la gloria, Señor, porque tú, Dios mío, eres bueno, porque usted nos ha bendecido. En esta mañana, Señor, hemos llegado a este lugar, a esta casa de oración, a este templo donde se glorifica y se exalta tu nombre, Señor. Hoy en esta mañana, Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón. Esta palabra, Señor, que refresca nuestra vida. La palabra, Señor, que llena nuestros corazones. Hoy en esta mañana, Dios mío, te pedimos que nos hables. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. Tú eres la resurrección, eres la vida, eres el pan, Señor, de vida, eres el agua de vida. Hoy en esta mañana, Señor, te pedimos nos hables a cada uno de nosotros. Nos fortalezcas, Señor, y refresques nuestra alma en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento, hermanos, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedir a mi hermano si pone el Salmo 84, verso 10. Aleluya al Señor. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un largo día, cuando nosotros que tenemos aún todavía un cuerpo vulnerable, todos nos cansamos, todos tenemos preocupaciones de vez en cuando, todos nosotros aún, hermano, tenemos necesidades. La palabra del Señor dice que aún los jóvenes, dice que son fuertes, ¿verdad? Ellos también se cansan en veces sus fuerzas, pero Dios dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Él dice que nos rejuvenece como las águilas y fortalece nuestras vidas. ¿Cómo hace esto el Señor? El Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, por su palabra, el Señor, hermano, bendice nuestras vidas. Cuando nosotros caminamos en su palabra y hacemos caso a la palabra que el Señor nos da, es, hermanos, bendición a nuestras vidas, porque vamos a tener una mejor vida, vamos a dirigirnos de una mejor manera. Y esto es lo que nuestro Dios hace con nosotros para bendecir nuestras vidas. ¿A dónde iremos?, dice el salmista. ¿A dónde correremos? Dice, mi salvación, dice, no está en los montes. Mi salvación no viene de los montes. Mi salvación no depende de ello, viene de ello. Pero dice que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza en tiempos de necesidad. Pero el Salmo 84:10 dice así, y el salmista lo dice porque él estaba siempre buscando la presencia del Señor. Dice así el Salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y la palabra nos da, hermanos, una imagen muy hermosa de lo que es ello. En el tiempo antiguo, en el templo que se hizo y se construyó para el Señor, había atrios alrededor y oficiaban los sacerdotes. Ellos oficiaban en los holocaustos, oficiaban en los sacrificios, pero también estaba el lugar santísimo adentro. Y el lugar santísimo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Haga de cuenta que el parqueadero son los atrios. Y este templo aquí estaba dividido, por una manera de figurarlo, en dos partes. La parte, haga de cuenta que el Abi es el lugar santo, y aquí era el lugar santísimo. Si usted lo figura de esa manera, se componía, hermanos, el templo de esa manera. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, donde el Señor se manifestaba. El pueblo de Israel veía cuando Dios se manifestaba, dice que caía fuego del cielo, el Señor se manifestaba y se daba a conocer a su pueblo. Muchas veces el Señor se manifestó a ellos poderosamente. Y nos da a entender, por eso el salmista dice, es mejor, porque es mejor estar en los atrios del Señor. Imagínense afuera en los atrios, que estar alejado mil años fuera de ello. Es mejor estar en la casa del Señor. Y es eso la razón por la que hoy, hermanos, estamos en la casa del Señor. El Señor hizo algo muy hermoso con nosotros. El Señor hizo algo muy poderoso que ahora lo hemos comprendido. Yo me recuerdo que hace años, cuando yo tenía 14 años, antes tenía 13 años, en el pueblo donde vivimos en Oaxaca, se hacían fiestas en estos días, el 25 de abril se hacían las fiestas allá. Y la gente se acordaba de Dios, nos acordábamos de Dios. Mi abuelita nos llevaba, nos impulsaba, nos puchaba y decía, usted va a ser monaguillo, y nos hacía que fuéramos monaguillos. Nos mandaba a las clases, y siempre hacíamos eso porque ella nos inculcaba todo ello. Pero no tardaba cuando salíamos de aquel lugar donde se nos instruía y volvíamos a hacer lo malo. Llegaban el momento de las fiestas y la gente por un momento en mi pueblo se portaba bien, pero cuando pasaba ese momento de entrega, otra vez se volcaba la gente a la maldad, al mal, a todas las cosas que no están bien. Y es por eso que al recordar esto, yo creo que usted recordará cómo Dios hizo y cambió su vida, cómo Dios hizo en usted y ahora es diferente, porque Dios cambió su vida. Porque Dios, hermano, permitió Él en el tiempo que se humanó el Señor nuestro Dios en la humanidad en Jesucristo. Dios, hermano, permitió ese tiempo, esta dispensación que ahora le llamamos la gracia, para venir a salvarnos y a bendecirnos. Y es por eso que el salmista, cuando dice esto, yo vengo a mi mente y digo, qué bueno es estar en la casa del Señor. Hoy pudiéramos estar afuera, haciendo cualquier otra cosa, haciendo maldades, haciendo pecados, regocijándonos en lo que no conviene. Pero gracias a Dios que Él nos llamó. Gracias a Dios que cambió nuestra vida. Ahora lo vemos diferente, ahora tenemos entendimiento porque Dios cambió nuestras vidas. El tema de esta predicación que Dios ha puesto en el corazón del pastor dice así: el velo, la puerta a la restauración. Amén, el velo, la puerta a la restauración. Y es aquí donde nosotros, hermano, viene esta hermosa predicación a nuestro entendimiento. Yo me ponía a analizar, cuando hay una barrera en medio de dos cosas, es más difícil alcanzar una respuesta, alcanzar un beneficio, alcanzar una bendición. Hay muchas necesidades y por eso podemos decir que cuando hay una barrera en medio es difícil alcanzar algo que nosotros o algo que el mundo necesita. Y yo miraba, por ejemplo, las fronteras, cualquier frontera que haya entre un país y otro, siempre, hermanos, esa frontera tiene requisitos para poderla cruzar. Cuando no se permite, cuando no tenemos los recursos, cuando no tenemos nosotros la manera de cruzarla, simplemente vamos a estar de un lado.
¿Por qué la gente, por qué nosotros cruzamos en un tiempo esa frontera? La cruzamos porque tuvimos necesidad. Hay mucha gente que también cruza fronteras, no solamente a Estados Unidos, pero cruza fronteras hacia Europa, cruzan fronteras, hermanos, a otros países donde tienen necesidad y ven que hay una mejor vida, se cruza esa frontera, pero hay un impedimento. Cuando no se permite, cuando no hay un papel para que se pueda cruzar, entonces se sufre. Se tiene que pasar de una manera diferente. Y es por eso que ese entre y medio de esas fronteras impiden que se pueda recibir el completo beneficio o la vida diferente, y todos los recursos que en ella hay se impide porque hay una barrera en medio de ello. Y la palabra del Señor hoy a nosotros, hermano, nos habla acerca de un cambio. La palabra del Señor nos habla que Dios hizo un cambio que benefició a nuestras vidas. Un cambio que puede beneficiar su vida también si usted no se ha entregado al Señor. Si usted aún no ha recibido al Señor como su Salvador, la palabra del Señor dice que Él hizo, hermanos, un cambio. Él hizo, hermanos, algo hermoso para beneficiar a toda la humanidad, el cual nos ha beneficiado a nosotros, y por eso nos gozamos, por eso bendecimos al Señor. Alguien bendice al Señor en esta mañana, porque Dios cambió nuestra vida, Dios cambió todo nuestro ser. Aleluya al Señor. Cuando usted está en casa, cuando usted está en una situación, se le descompone su vehículo, tiene que cambiar la tubería de algo, usted la restaura, la cambia, usted restaura esa situación que está mal para que sea compuesta y sea beneficiada. Hay una palabra que a nosotros nos tiene que poner en nuestro corazón en interés. La palabra restauración es una palabra muy importante, porque ¿cuántos de nosotros, así como las cosas físicas, queremos restaurarlas y se nos descomponen, más la vida en nuestra familia, en nuestra persona, queremos ser restauradas? Posiblemente está pasando un problema, posiblemente la familia está pasando problemas, los hijos están pasando problemas, posiblemente como iglesia nosotros, hermanos, estamos necesitados de esa respuesta y sabemos que la tenemos. Por eso la palabra restauración es importante, porque todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en todas las áreas de su vida? Todos lo queremos hacer, y tenemos, hermanos, en verdad una lucha constante. Estamos en tiempos más difíciles, pero la palabra restauración en su definición quiere decir de esta manera, quiere decir la definición: reparación de los desperfectos de una obra de arte o algún edificio o cosa. Es una reparación. En cualquier cosa que usted pueda poner en su mente o necesite reparar, es la restauración de aquello que está en mal estado. Pero también hay otra definición y dice: modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. O sea, hacer una modificación o ponerla en el estado en el que antes tenía. Cuando usted compra un carro nuevo no tiene problemas, pero con el transcurso del tiempo tiene que cambiarle ciertas partes para que siga rodando. Y esa es una restauración, porque lo quiere poner a ese estado. Cuando el Señor Jesucristo habla en nuestras vidas, el Señor Jesucristo sabía que teníamos necesidad de la salvación. El Señor sabía que teníamos necesidad de nuestros problemas. Y Él sabe, el Señor nuestro Dios, que desde un principio el Señor había bendecido a la primera pareja, Adán y Eva. Y dice que después que vino el pecado, la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. O sea que un día estuvimos destituidos. Un día no teníamos parte en el reino de los cielos. No teníamos parte con Dios. Pero un día el Señor cambió todas estas cosas para bendecir nuestras vidas. Por eso es importante saber, hermanos, que la restauración, la modificación al estado actual, la modificación del estado del hombre viejo, de la maldad, del pecado, Dios transforma la vida del hombre viejo a la vida nueva. Somos criaturas nuevas, como dice la palabra, para ser bendecidos. Y eso es la restauración. Eso es lo que quiere decir restauración, lo que Dios quiere cambiar.
Y hoy estamos, hermano, en el tiempo de la gracia que el Señor ha puesto para bendecirnos. Hoy los jóvenes están en el tiempo de la gracia. Hoy, hermano, los que tenemos más edad estamos en el tiempo de la gracia. No hay excepción de personas porque Dios así lo ha querido. No hay, hermanos, no hay excepción si es blanco, si es de color, si es hermano de alguna raza diferente, si es chino, si es mexicano. Para Dios no hay diferencia. Él quiere seguir bendiciéndonos a cada uno de nosotros. No importa el estado social, si es pobre o es rico, el Señor se ha fijado para bendecir nuestras vidas a nosotros. El Señor quiere restaurar, el Señor quiere seguir bendiciendo nuestro ser. Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 2 dice la palabra así de esta manera. Hebreos capítulo 1 verso 1 al 2 dice la palabra así. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Señor, habiendo hablado por muchas veces, de muchas maneras habló el Señor. Pero dice el verso 2, dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo lo hizo, por quien asimismo hizo el universo. En los postreros días, hace más de 2000 años, Dios nos habló por Jesucristo. Dios empezó a hablar a la gente por medio de su sacrificio para darle redención. En los postreros días han pasado 2000 años y ahora el Señor nos sigue hablando a nosotros en estos días por medio del Señor Jesucristo. Nos sigue hablando a nosotros para darnos salvación y vida eterna. En esos postreros días el Señor nos ha hablado a nosotros. Cuán hermoso es, hermanos, saber que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos conoce, que hay un Dios que se ha manifestado, que no hay barreras, hermano, en el mundo. No hay barreras, hermanos, que Dios no pueda, hermanos, cruzarlas y bendecir nuestras vidas. No hay barreras. El Señor quitó esas barreras. Y hay algo que sucede en esta palabra porque estamos hablando el velo, el camino, la puerta, la restauración. Y para este momento usted ya sabe de lo que vamos a hablar en la palabra del Señor. Dice así la palabra, si va a Éxodo capítulo 26, verso 32 al 34. Esta palabra nos habla acerca de lo que Dios hizo un día al pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo, un amado pueblo, para bendecirlo y para darle, hermanos, sus promesas. Y dice la palabra que lo escogió, que fue el pueblo de Israel. Dios le dio mandamientos, Dios le dio leyes al pueblo de Israel. Les dio leyes para que ellos tuvieran una vida mejor, para que ellos tuvieran una vida conforme al corazón del Señor y sus mandamientos. Dios les puso leyes a ellos, pero dice la palabra que en ese tiempo que Dios les habló, no podían mantener la ley, no podían cumplirla, y Dios les quería seguir bendiciendo, pero había un obstáculo ahí, que no podían ser completamente bendecidos. Dice la palabra que por la ley eran muertos todo el tiempo, porque no podían cumplirla. Por eso dice la palabra así, de esta manera en Éxodo, que Dios, cuando habló a su pueblo, Dios, hermanos, se manifestó a ellos, y dice la palabra que Él hizo eso, puso ese lugar, ese templo donde ellos iban a conocer a Dios, donde ellos iban a venir con ofrendas, iban a venir con holocaustos, ofreciéndolos a Dios para que Dios perdonara sus pecados. Eso era lo que la ley, hermanos, les había puesto, que ellos tenían que cumplirla. Pero ellos también, en su imperfección como seres humanos, también venían cada año venían a traer un sacrificio para que fuera, hermano, expiación a sus pecados y Dios los pudiera perdonar. Imagínense, solamente una vez al año ellos venían a hacer esto. Dice así la palabra en Éxodo capítulo 26, verso 32, de esta manera. Dice, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata. O sea que ellos iban a poner en la tienda que se iba a construir, iban a poner en 4 columnas de madera, iban a poner estas basas de plata y de oro y las iban a poner. Pero luego dice enseguida el verso 33,
y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que el Señor les dijo: ustedes van a construir esta tienda y ustedes la van a hacer así. Van a traer, ellos traían las pieles de los animales, ellos las empezaron a teñir de los colores que el Señor les mandó. Pero ahora dice: voy a poner esto, ustedes van a meter el arca en esa tienda, ustedes van a meter el arca, dice, y la van a dividir, la van a cerrar, y ahí va a estar la presencia del Señor. Es lo que el Señor les estaba trayendo a sus vidas a conocer, y eso es lo que hicieron ellos. Había una separación, había esa separación, y dice la palabra que de Dios que así lo hicieron ellos de esa manera. También la palabra del Señor dice que cuando traían sus holocaustos, el pueblo del Señor, dice que lo traían a los sacerdotes y ellos los viciaban, y solamente el sumo sacerdote podía pasar al lugar santísimo. Él podía pasar solamente a él, pero tenía que santificarse, hermanos, todo el tiempo, todo el año, para que pudiese pasar solamente una vez a ofrecer el sacrificio por el pecado de los pueblos, para el pecado del pueblo. Imagínense cuántos pecados no acumularía el pueblo durante un año. Imagínense todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Imagínense todos los holocaustos que la gente tenía que traer por familia o individual. Imagínense, si aquí somos más de 100 personas, imagínense cuántos holocaustos tenían que sacrificarse. Cuántos holocaustos tenían que sacrificarse en un pueblo, hermano, multiplicado y grande, y era constante lo que ellos hacían cada año. Y esa era la separación. El sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo y ofrecía los sacrificios, y tenía que estar santificado. Y esta es la palabra del Señor que nos dice, hermanos, que el sumo sacerdote entraba para ofrecerlos en Hebreos capítulo 9, versos 6 al 7. Cuando hay, hermanos, una división, no se accede completamente a tener ese acceso, no se accede completamente a entrar allí. Pero el Señor nos habla que había ese velo, había esa separación en el pueblo de Israel. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versos 6 al 7, así dice el Señor: así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero luego dice en el verso 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que solamente el sacerdote una vez al año entraba para, hermanos, expiar, para traer ese sacrificio, y de esa manera el pueblo, hermano, tenía perdón de sus pecados. Y la palabra del Señor nos enseña que así estuvo, hermanos, el Señor obrando a su pueblo. Esa fue la dispensación para ellos, ese fue su tiempo para ellos de ser bendecidos, de ser hermanos, santificados también. Entonces yo puse una pregunta aquí, yo puse una pregunta como retórica: ¿tienes acceso al lugar santísimo? ¿Tienes acceso al lugar santísimo? Porque el sacerdote era el único que podía entrar y tener esa comunión y tener ese acceso y presentarse delante de Dios. El pueblo no entraba, el pueblo se quedaba afuera. Los sacerdotes estaban afuera oficiando en el lugar santo y en los atrios, pero el sumo sacerdote entraba. Y aún así, hermanos, cuando el sacerdote entraba tenía que estar bien santificado. Y dice la palabra del Señor que si no estaba santificado completamente, dice que podía morir allá adentro, porque había pecado en él. Según lo que dice Éxodo 28, 34 al 35, dice la palabra de Dios que le ponían campanillas en sus vestidos. Y ellos al pasar se oían las campanillas que estaban moviéndose, estaban sonando. Pero dice la palabra de Dios que si dejaban de sonar, era que moría el sacerdote. Le habían amarrado un cordón en su pie, y si moría lo jalaban para afuera porque no podían entrar a ese lugar santísimo. Qué difícil es que
que no se pueda entrar en un lugar para recibir bendición. Qué difícil es cuando la gente, hermanos, está en el otro lado de la frontera, pasando cosas diferentes, pasando dificultades en la atmósfera afuera, en el ambiente afuera, y no poder tener bendición de una manera de poderlo entender así, de poderlo poner en una imagen y decir, es verdad que hoy nosotros tenemos bendición en este país, pero hay alguien que está sufriendo y no tiene ese acceso de poder entrar libremente y poder vivir y poder vestir y poder comer como nosotros comemos. Y es lo que estaba sucediendo en el pueblo, que solamente el sacerdote podía entrar y si había imperfección moría y lo tenían que sacar. Dice Éxodo capítulo 28, 34 al 35, dice una campanilla de oro, dice, y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orilla del manto alrededor. Y luego dice el verso 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre al santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Quiere decir, hermanos, que Dios tenía específicamente dándole a entender a ellos lo que tenían que hacer al oficiar. Qué hermoso es que ahora nosotros tenemos acceso a venir a la casa del Señor para poder entrar, para poder glorificar, para poder exaltar al Señor Jesucristo. Y eso era la razón la que ellos hacían. Pero luego dice la palabra en Hebreos capítulo 10, 1 al 10. Le voy a pedir al hermano que lo ponga, si lo puede poner, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 10. Qué importante es esto, lo que nos ha pasado. Todos los años tenían que ir a llevar los sacrificios. ¿Qué pasa si no hubieran llevado sacrificio? ¿Qué pasaría si sus pecados no se hubieran perdonado? Simplemente eran muertos. Simplemente morían por causa de la ley también. Y ellos tenían que hacer esto todo el tiempo. Si alguien robaba, le tenían que castigar. Si alguien mataba a su prójimo, tenía que morir de la misma manera. Si en el tiempo de la ley, si alguien no iba a adorar al templo el día sábado y se hacía otra cosa y lo encontraban haciendo un oficio, también lo mataban, porque esa era la ley. La ley era dura, la ley era directa, la ley era rígida para el pueblo de Israel. Imagínense si nosotros viviéramos así, yo creo que ninguno la libraríamos, porque pecamos constantemente de muchas maneras. Pero dice la palabra así, en Hebreos capítulo 10, verso 1 al 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que esos sacrificios no podían hacer perfectos a los que venían a traer los sacrificios. Era constante el pecado, constante los sacrificios, constante lo que ellos venían a hacer. Y es por eso, dice, que aunque era sombra de los bienes venideros, quiere decir que todas las cosas que se hacían en el templo era, hermanos, era un símil, era algo que Dios iba a venir a hacer cuando vino a hacer el sacrificio en su propio cuerpo. Pero dice la palabra que ellos vivían así. De otra manera, dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse si ellos hubieran sido perfeccionados. Pero dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El verso 3 sigue diciendo, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre enseguida, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y luego el verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego,
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. La palabra del Señor nos dice que los muchos sacrificios no podían quitar los pecados de todo el pueblo del mundo, pero el Señor hizo algo. El Señor dice, no quisiste sacrificios, el pueblo del Señor llevaba los sacrificios, pero dice la palabra que después ellos empezaron a llevar sacrificios con los toros quebrados, las ovejitas enfermas, y a Dios ya no le agradó lo que ellos llevaban. Y lo que causó esto fue de que Dios viniese Él mismo para ofrecerse una sola vez y para siempre por los pecados de todo el mundo. El Señor vino, hermanos, a hacer este sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor cambió, hermanos, cuando Él vino y dijo, cuando vino el Señor en Mateo 5 o 7, si no me equivoco, dice la palabra del Señor que dice, no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitarla, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, dice, pero he venido a cumplirla. El Señor, por el transcurso del tiempo, Él tenía planeado venir a bendecir a la humanidad. Por eso el tema, hermanos, de hoy quiere decir el velo, la puerta a la restauración. Todo esto que estaba aconteciendo no beneficiaba al pueblo completamente. La manera que nosotros vivíamos en nuestra vida no beneficiaba nuestras vidas, lo que nosotros hacíamos. Todo lo que hacíamos no lo entendíamos, pero Dios vino a cambiar, hermano, todas las cosas. Dios empezó a mostrar un camino nuevo hacia nosotros. Lo que ellos no podían cumplir en la ley, Él vino a el pueblo del Señor para darles a saber lo que Él quería hacer. Y por eso el Señor vino a hacer esto. El pueblo le rechazó, pero también mucha gente, muchos creyeron en Él, así como nosotros hoy le estamos creyendo al Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice ahora la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 29 al 29 dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 29. Dice la palabra del Señor, acerquémonos al camino nuevo. Dice la palabra de esta manera. La palabra del Señor dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecéis en aquel que pisoteara el Hijo de Dios? Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice la palabra del Señor. Pero si regresa al 23, hermano, un poquito atrás, dice la palabra del Señor al 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. El verso 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que Él mostró un camino nuevo hacia nosotros. La palabra del Señor dice, porque el camino, así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el Señor, así que teniendo ahora acceso al lugar santísimo. Cuando estuvimos contemplando Mateo capítulo 27, verso 51, dice la palabra que el velo se partió. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y dice la palabra del Señor que el velo que era el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Se rasgó, ¿por qué razón? Porque el Señor les indicó a la humanidad, a su pueblo, ahora tenemos acceso a entrar al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso a venir, hermanos, a buscar la presencia del Señor. Quiere decir que cuando el Señor hizo el sacrificio ¿para qué? Para que se beneficiase todo el mundo por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso el Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero y purificar los corazones, dice, porque ahora tenemos acceso, hermanos, al lugar santísimo. Ahora no hay, hermanos, más que Jesucristo que nos puede salvar y nos puede bendecir. Ahora tenemos acceso.
Ahora podemos entrar al lugar santísimo. Ahora usted se puede acercar en oración a pedirle al Señor que lo bendiga. Ahora usted puede venir y decirle, porque la palabra del Señor dice: si alguno pecare, tenemos a un justo juez que es Jesucristo. Si alguien peca, dice, ven, dice, expresa tus pecados al Señor. Expresa tus pecados, porque Él es justo y fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Quiere decir que el Señor Jesucristo, el único que Él quiere, que nosotros vengamos hacia Él y busquemos su presencia. Este es, hermano, lo que el Señor hizo. Lo que no podían hacer los sacrificios, los carneros, porque no podían hacerlo, Él se manifestó para darle salvación a la humanidad. Hoy usted necesita del Señor si no se ha entregado. Hoy el Señor le está volviendo a recordar que el Señor hizo el sacrificio por usted. Él lo quiere salvar. Él quiere bendecir su vida. Este velo, hermanos, que Dios quitó, ahora, hermanos, ese velo era la puerta a la restauración. Esa puerta que estaba cerrada, esa puerta que era difícil, el Señor la abrió y le permite ahora que usted tenga acceso a la restauración. No se podía vivir bajo la ley, pero Dios ahora nos dio la gracia. El Señor ahora le dice: yo te puedo ayudar. Si tú te entregas a mí, yo te puedo bendecir. Si tú crees en mí y confías en mí, si tú te entregas, te bautizas, te arrepientes y te bautizas, yo voy a bendecir tu vida. El Señor abrió esa puerta para el que necesita la salvación. El Señor está tocando, el Señor te está llamando y te está diciendo: yo te quiero salvar. El Señor está diciéndonos, hermanos, si de alguna manera, si en alguna ocasión usted, hermano, está batallando, el Señor dice que tenemos una puerta abierta en Jesucristo. Él nos quiere restaurar, Él quiere bendecir nuestras vidas. Por eso dice el Hebreos, dice: acerquémonos, dice, con corazón sincero hacia el Señor. El Señor nos quiere seguir bendiciendo nuestras vidas. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, dice la palabra del Señor así. De esta manera dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El verso 22 sigue diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y por eso dice el verso 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. O sea, la palabra nos dice que gratuitamente el Señor Jesucristo, por su gracia, mediante Jesucristo, justifica nuestras vidas. Justifica, hermanos, si se entrega nuestra vida al Señor. Puede perdonar tus pecados y puede justificar tu vida. Por eso el Señor dice: el velo, la puerta, la restauración. Queremos ser restaurados cada vez. Usted necesita ser restaurado en su vida a la salvación. Es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que el mundo entero sea restaurado en estos tiempos de mucho pecado y de mucha maldad. El Señor dice: ese velo, ya no hay esa separación. El Señor la quitó para poder entrar y tener acceso. Hoy usted, al venir aquí a la casa del Señor, tiene acceso a la presencia del Señor. Viene aquí, alaba al Señor, cantamos alabanzas, oramos al Señor y podemos entrar directamente con el Señor. ¿Qué es lo que necesita su alma, hermano? ¿Qué es lo que necesita su familia? ¿Qué necesita usted como joven en el camino del Señor? Que Dios no pueda hacerlo. El Señor sabe de lo que está necesitado. Y ahora el Señor dice: yo estoy abierto, el velo fue quitado. Tú puedes tener el acceso directamente a la presencia del Señor Jesucristo. Usted puede entrar directamente a buscar al Señor y a pedirle. No tenemos barreras para con el Señor. La única barrera que tenemos es nosotros mismos. Cuando teniendo tan grande acceso, hermanos, no entramos muchas veces al camino, no entramos muchas veces a la presencia del Señor, cuando Dios ya abrió la puerta, cuando Dios ya nos dio todas las cosas, pero en veces batallamos. ¿Por qué? Porque aún pensamos que no podemos entrar a la presencia del Señor. Y el único obstáculo que hoy tenemos es, hermano, el pecado.
es las acciones que nos impiden entrar a la presencia del Señor. Esa barrera de inferioridad, esa barrera, hermanos, que posiblemente está ahí, no permite entrar completamente al acceso al Señor Jesucristo, pero Él está allí. Se recuerda que la palabra dice que el Espíritu Santo del Señor se entristece. ¿Por qué se entristece? El Señor no se va si nosotros, hermanos, lo podemos entristecer, y el Señor se entristece. Y a veces el Señor quiere bendecir y no podemos ser bendecidos porque, hermanos, hemos hecho algo que el Señor no le ha agradado. Pero es la única barrera que está, que posiblemente no podemos entrar. Pero Dios dice que Él ha dado acceso a su pueblo. Él quiere bendecir su vida. La salvación dice que no es por obras ni por un compromiso. Dice Efesios capítulo 2, 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino que es, hermano, un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios ya ofreció a la humanidad. No es por obras, no es por un compromiso, es que es por la gracia de Dios. Él ya abrió la puerta. ¿Por qué no entramos? Si hoy en este día, hermano, usted tiene hambre, ¿a qué lugar se le antoja ir? Y va y abre la puerta, entra y le sirven. Bueno, si tenemos dinero, todos tenemos dinero, pero si somos llenos ahí, comemos. Pero imagínese que le cerraran las puertas y le dijeran: tú no puedes entrar aquí. Que usted tuviera ganas, deseos de comer algo. O que si usted fuera al hospital y dijera: no, usted no puede entrar aquí al hospital, usted no tiene acceso. Imagínese con una necesidad de que usted está desfalleciendo y no tener acceso, hermano. ¿Cómo pudiera usted entrar? ¿Cómo pudiera usted llegar a un lugar para que usted resolviera su problema si no tuviera acceso? El Señor Jesucristo hoy nos dice: tú tienes acceso. Tú puedes entrar a la presencia del Señor. Por eso entremos confiadamente al Señor y digámosle al Señor: ayúdanos, Dios. El pueblo de Israel, cuando llegó a traer sus ofrendas, ellos traían lo más malo. Ellos empezaron a ofrecer lo más malo, lo enfermo, lo quebrado. Que no nos pase como el pueblo del Señor. Él quiere que nosotros vengamos con un corazón sincero para que Él bendiga nuestras vidas. Qué bueno que el Señor quitó ese velo, hermanos. Qué bueno que el Señor vino para bendecir nuestras vidas. Ahora dice: la hora ya ha llegado, la hora ya está aquí. La hora, hermanos, llegó para nosotros como iglesia. La hora llegó, hermanos, para nosotros, el pueblo del Señor. Dice la palabra de Dios, Él es el medio en quien podemos ser restaurados y ser bendecidos, hermanos. San Juan capítulo 4 verso 21 capítulo 4 verso 21 al 24 dice así la palabra del Señor. La palabra dice que Dios se acercó a esta mujer samaritana, y esta mujer también conocía de Dios. Pero dice la palabra, el Señor Jesucristo le dijo cuando se acercó, Jesús le dijo a la mujer: creedme, dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ellos adoraban en Jerusalén, ellos adoraban en ese lugar, ellos buscaban a Dios en ese lugar y estaban allí porque eso habían hecho por mucho tiempo. Pero el Señor le dijo: mujer, créeme que la hora viene, la hora ha llegado, cuando no se va a adorar solamente en ese lugar ya, porque Dios va a quitar ese velo, van a poder tener acceso. ¿Qué pasaba con los samaritanos? Ellos eran rechazados porque eran de otro pueblo, habían sido mezcladas sus vidas y no eran ya puros de Jerusalén, y eran rechazados. Ellos querían estar en el templo, pero no podían porque no eran hermanos del pueblo. Había otra gente que venía a adorar, pero no podían entrar allí. ¿Por qué? Porque no eran del pueblo. No tenían ese acceso, no tenían, hermanos, porque no eran pueblo. Pero el Señor le dijo a la samaritana: créeme que la hora viene. La hora viene cuando no se adorará solamente en este monte de Jerusalén al Padre. Créemelo, le decía. Imagínese tener necesidad de buscar a Dios. Yo cuando tuve la necesidad que Dios me sanó, yo buscaba por muchos medios y no tuve, hermanos, ninguna respuesta. Estaban bloqueadas las puertas, no había, hermanos, cómo sanar. Pero un día Dios se manifestó.
Un día Él cambió todas las circunstancias, así como le cambió a usted. El Señor bendijo su vida. El verso 22 dice de esta manera, dice: vuestros padres o vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la justicia, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. O sea, ellos no tenían completamente el acceso, adoraban, pero no conocían completamente. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que eso venía por los judíos y ellos tenían necesidad. Pero luego dice el 23, mas la hora viene, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En verdad el Señor dice: la hora es, la hora viene, la hora es. Él no dijo: me voy a esperar otros 2000 años. Él dijo: y ahora es, he llegado. Él le dijo a la samaritana: yo soy. Y el Señor empezó a bendecir también su vida. Dice el verso 24: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La hora viene, la hora es, hermano. La hora es para nosotros, la iglesia. No tiene que esperar, hermano, que suceda algo. El Señor ya está sucediendo algo en nuestras vidas. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad? Cuando se entrega, cuando se crea al Señor, cuando se mete en la vida, hermanos, espiritual en el Señor, cuando se busca a Dios en la oración, cuando se busca porque queremos tener un cambio. Es la hora, es, hermanos, adorar en espíritu y es en verdad, porque es necesario adorar al Señor. Alguien, hermanos, en este día quiere que algo suceda en su vida, pues el Señor ya abrió la puerta. El Señor ya quitó el velo. No hay barreras para que el Señor, hermano, no nos pueda bendecir. Le voy a pedir a los hermanos músicos que se preparen, hermanos, para ir concluyendo. San Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Dice la palabra del Señor así, de esta manera también. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El verso 8 dice: entonces todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y luego el verso 9 dice la palabra así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 10 dice enseguida, dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si regresa el verso 9, hermano, dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y estará y saldrá y hallará pastos. El que, hermano, el que cree en el Señor, como dice la palabra aquí, será salvo, entrará y saldrá. Quiere decir, hermanos, que si creemos en el Señor, Él nos va a bendecir. Ya ha sido bendecido usted, hermano. Hice una pregunta retórica hace un momento que decía la pregunta: ¿tienes acceso al lugar santísimo? Y yo creo que tenemos acceso al lugar santísimo, pero necesitamos seguirlo creyendo en el Señor. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14, dice la palabra de esta manera. Dice así de esta manera Hebreos capítulo 9, 11 al 14: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo que había antes había sido hecho y había una separación, pero dice que los sacerdotes entraban ahí. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que dice la palabra que Él se compadece de nosotros. Ahora tenemos a un sumo sacerdote que sabe qué es lo que sentimos, que sabe qué es lo que necesitamos, que sabe, hermanos, qué es lo que padecemos.
que sabe nuestros sentimientos. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se compadece, porque dice que Él, hermanos, sabe, como ser humano que somos, Él también sintió, Él también vivió en este mundo. Y por eso si Él pudo, hermanos, vencer, si Él pudo, hermanos, hacer todas las cosas, Él nos dice que también nosotros podemos. Por eso, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, tenemos un tabernáculo. Hay una casa, hermanos, es decir, no de esta creación. Luego sigue diciendo el verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de machos cabríos. Todos los sacrificios, hermano, no podían quitarla, pero el Señor se ofreció una vez para siempre en el lugar, y dice: y una vez entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él lo hizo una sola vez. Él ofreció el sacrificio, lo ofreció por usted y lo ofreció por mí. Él lo ofreció cuando Él murió, dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Él lo hizo, hermanos, para bendecir nuestras vidas. Por eso el verso 13 dice así, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y luego dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Contimás el Señor, que se ofreció, hermanos, por nosotros, hizo todo esto para bendecir nuestras vidas, para servirle al Señor, a nuestro Dios vivo. Por eso cuando leímos Mateo, dice que el velo se rasgó. Ellos estaban acostumbrados a ir al templo, a ofrecer los sacrificios. Imagínense cómo quedaron ellos anonadados cuando dice la palabra que Él murió. Dice la palabra que empezó a haber un terremoto terrible y que se oscureció, hermanos, afuera. Todo se oscureció y dice que las piedras se partieron a la mitad. Hay una expresión que dice que el Señor les dijo a la gente: si ustedes no me alaban, dice, si ustedes callan a la gente, estas piedras adorarán a Dios. Cuando en ese momento fueron quebradas, hermano, imagínense lo que estaba sucediendo allí. Todo lo que aconteció porque el Señor murió, pero iba a resucitar. Quebró el velo, dando a entender: ahora hay acceso. Ahora usted puede entrar, tener salvación, tener comunión con el Dios vivo de nuestra salvación. Qué hermoso es que el Señor, hermano, el velo, la puerta, la restauración lo hizo posible. Podrá ponerse de pie en esta hora, hermanos, para concluir y poder, hermano, expresar la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, hermanos, sacrificó su vida. No fue la sangre de machos cabríos, fue la sangre del Señor Jesucristo. Hoy no traemos holocaustos, pero hoy necesitamos traer un sacrificio vivo. Amigo, el Señor le puede cambiar. Si hay una puerta que usted no ha podido cruzar, si hay algo que usted en su vida no ha podido, hermanos, amigo, el Señor dice que Él es la puerta a la restauración. El Señor abre acceso para que usted pueda venir y tomar salvación. Sabe que sin la protección de Dios usted no puede permanecer. Si usted no tiene al Señor de su lado, usted no puede vencer. Usted no puede vencer el vicio. Usted no puede vencer lo que está pasando en su vida. Usted no puede vencer el pecado. Usted no puede vencer ello si Jesucristo no está con usted. Pero si usted hoy, hermano, le pide al Señor, amigo, y le dice: Señor, quita este en medio que está en mí para que yo pueda ser restaurado. Él le abrió la puerta. Él es la puerta. Dice el Señor que si usted toca, el Señor le abre. Dice que si usted le pide, el Señor le da. Dice que si usted se arrepiente, el Señor le acepta. Dice que si usted le cree a Él, Él le puede ayudar. Él le puede bendecir. Usted, hermano, que está en la casa del Señor, debemos de recordar
que Dios, hermano, hizo algo increíble, hizo algo poderoso, y que debemos, hermanos, de cada vez amar más al Señor. Hebreos capítulo 6, verso 18 al 20, por último, dice la palabra del Señor así: que el Señor promete algo. El Señor no es como nosotros prometemos algo y luego se nos olvida, pero el Señor dice que Él permanece en lo que Él dice. Dice así la palabra, Hebreos capítulo 6, verso 18 al 20, dice la palabra, dice: para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de esta esperanza puesta delante de vosotros. Por dos cosas, hermanos, por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Dice que nosotros, que tengamos la esperanza delante de nosotros ahora en Él, dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir que tenemos ahora la confianza y estamos firmes como una ancla, como aquellos barcos grandes cuando tienen que llegar al puerto, y para que no se muevan queda el ancla, hermanos, puesta para que no se muevan. Así nosotros, dice, tenemos que tener, o tenemos una firme ancla del alma que penetra hasta el velo. O sea, quiere decir que penetra más allá, que no hay barreras. Luego dice el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, tenemos una fortísima confianza de que el Señor, entrando a aquel lugar, el Señor hizo el sacrificio, el Señor abrió para bendecirnos nuestras vidas. Tenemos, hermano, como esa ancla de estar clavados, de estar permaneciendo en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, el tema de hoy es ese: el velo, la puerta a la restauración. El velo, la puerta a que usted sea bendecido. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que usted necesita hoy? ¿Qué es lo que en veces nos lleva de un lado para otro? ¿Qué es, hermano, lo que no podemos pasar? Por eso esa pregunta que yo hice: ¿tiene acceso al lugar santísimo? ¿Tiene acceso al lugar santísimo? En ese lugar santísimo caía fuego. En ese lugar santísimo estaba la presencia del Señor. Y todo el mundo iba ahí porque quería ser bendecido. Dice la palabra, usted recordará cuando antes traían el arca cargándola y la llevaban de un lado para otro. Y dice que cuando el arca la pusieron en aquella carreta y la jalaban los bueyes, dice que se quiso voltear y aquel hombre la quiso detener, y al momento que la quiso detener y la detuvo, pero murió al instante porque estaba la gloria de Dios ahí. La gloria de Dios no la podían resistir y Dios se hacía presente. Más hoy nosotros, hermanos, que el Señor dijo que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Joven, usted es el templo del Espíritu Santo. Y cuando habita el Espíritu Santo, todas las cosas son posibles. Si en esa casa había bendición, hermanos, ahora dice el Señor que Él está en nosotros, y también el Señor bendice nuestras vidas. ¿Cuál es su necesidad? Que Dios no la pueda, hermano, restaurar en nosotros. Hoy yo le invito, hermano, si usted pasa al altar, venga al altar y pídale al Señor. Dígale al Señor Jesucristo su necesidad. Dígale al Señor: tú abriste el velo, lo quitaste para ahora venir a nuestras vidas.